Recuerdo inesperado aquel día en que, sin esperarlo, el destino me llevó a reencontrarme con una parte de mí que creía dormida. Era una jornada ordinaria de conferencia en un hotel de la ciudad, y yo, Marcela, una mujer de 38 años de cabello castaño largo y sedoso, ojos verdes intensos y una figura curvilínea que a lo largo de los años había aprendido a apreciar, me encontraba sumida en mis pensamientos mientras repasaba mentalmente la agenda del evento. Sin embargo, lo que jamás imaginé iba a desencadenar una cadena de emociones y deseos tan profundos. Durante la sesión de ponencias, mis ojos se cruzaron con los de Daniel, un antiguo colega con quien siempre hubo una química inexplicable, una conexión que iba más allá del simple intercambio profesional. Daniel, de 42 años, alto, con barba cuidadosamente recortada y una mirada penetrante, irradiaba una seguridad que encendía mis sentidos de inmediato. En ese preciso instante, supe que la noche nos tenía reservada a algo especial. Mi esposo, Andrés, un hombre de 45 años, siempre atento y comprensivo, había compartido en innumerables ocasiones que el erotismo en nuestra vida era un arte a explorar, un espacio donde la pasión se transformaba en complicidad. Y así, en un silencioso acuerdo tácito, nuestras miradas se encontraron y se dijeron todo sin necesidad de palabras. Al concluir la conferencia, el ambiente se impregnó de una sutil electricidad. Mientras los asistentes se dispersaban, Daniel se me acercó con una sonrisa cómplice y un susurro apenas audible que me hizo estremecer. Esa noche, la invitación fue tan natural como inevitable. Después de la jornada, en una cena íntima organizada por un conocido en común, se reunirían las tres almas que, sin saberlo, estaban a punto de fusionarse en un juego de seducción y exploración sin límites. Durante el trayecto en el coche, Andrés me tomó de la mano y me miró con esa mezcla de deseo y ternura que siempre supo encender mi interior. El simple roce de sus dedos contra mi piel era la antesala de lo que vendría, y en el fondo, sabía que ambos anhelábamos lo mismo, una noche que desbordara emociones, sensaciones y la libertad de ser completamente nosotras. La cena se desarrolló en un restaurante con una atmósfera íntima, casi clandestina, en el que la luz tenue y la música suave creaban un ambiente perfecto para la seducción. Durante la velada, las palabras se convirtieron en preámbulo de una conexión más intensa. Daniel, con su porte elegante y una voz que parecía acariciar el alma, compartió anécdotas de viejos tiempos, mientras yo no podía dejar de observar la complicidad en la mirada de mi esposo, Andrés, y la forma en que se reía con genuino placer ante cada relato. Esa noche se sentía como un delicioso preludio a algo prohibido y embriagador, un encuentro que prometía quebrantar las barreras de lo cotidiano. Conforme la cena llegaba a su fin, la tensión en el aire se volvía casi palpable. Nos trasladamos a un elegante apartamento reservado previamente por Andrés, un refugio que se transformaría en el escenario de un relato de pasión inolvidable. Al cruzar el umbral, la intimidad del lugar nos envolvió, luces suaves, aromas exquisitos y una decoración que sugería tanto elegancia como un dejo de misterio. En ese instante, cada uno de nosotros se transformó en el protagonista de un juego seductor, en el que las miradas y las caricias iban tejiendo un lazo invisible pero poderoso. Me quité la chaqueta con delicadeza, revelando mi blusa de encaje que realzaba la suavidad de mi piel y mis formas. Mientras lo hacía, mis ojos se encontraron con los de Andrés, que me sonreían con una mezcla de orgullo y deseo. Él, siempre tan atento, se acercó y me besó con ternura, despertando en mí una cascada de emociones. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y pronto, sin mediar demasiadas palabras, nos dejamos llevar por un impulso compartido. En medio de una suave música que parecía acompañar cada latido, nuestros cuerpos comenzaron a explorar un territorio nuevo, una danza de sensaciones y placer. Fue entonces cuando Daniel se acercó, sus manos recorriendo mi espalda y su aliento cálido rozando mi cuello. La presencia de ambos hombres, cada uno con sus propios gestos de cariño y deseo, me envolvió en una espiral de emociones intensas. Con una sinceridad desbordante, mis sentidos se abrieron a la experiencia. Recuerdo cómo, en medio de susurros y risas cómplices, Andrés me tomó de la mano y, en un gesto que sellaba nuestro pacto de libertad, me condujo hacia un rincón más privado de la habitación. Allí, entre sábanas suaves y la luz tenue de unas velas, nuestros cuerpos se unieron en una sinfonía de placer y pasión. El contacto de sus manos, sus besos que desafiaban el tiempo, y la forma en que cada uno me hacía sentir única, me sumergieron en una experiencia que iba más allá de lo físico. Era una liberación, una celebración del deseo y del amor en todas sus formas. No tardamos en dejar atrás las inhibiciones, y fue en ese preciso momento en que, entre caricias y gemidos ahogados, hicimos el delicioso.
La intensidad de cada roce, cada suspiro, era la prueba tangible de que habíamos roto las barreras de lo convencional y nos habíamos entregado por completo al placer. Esa fusión de cuerpos y almas me hizo sentir viva, deseada y en sintonía con una parte de mí que siempre anheló ser descubierta. Mientras la noche avanzaba, la sinfonía de placer se transformaba en una coreografía íntima y compleja, en la que cada gesto era un poema y cada caricia, una declaración de amor a la libertad. Con el pasar de los minutos, la delicadeza de los toques se convertía en una urgencia casi mística, donde los límites se difuminaban y la pasión se erguía como un estandarte de autenticidad. En esa amalgama de sensaciones, Daniel me miraba con una intensidad que desnudaba mi alma, y Andrés, con su cariño incondicional, reafirmaba en cada suspiro que la entrega era el camino hacia el verdadero autoconocimiento. A lo largo de esa noche, mis sentidos se inundaron de emociones que jamás había experimentado con tal intensidad. La atmósfera era un testigo silente de nuestro pacto íntimo, y cada instante se grababa en mi memoria como un recordatorio de la belleza que reside en la vulnerabilidad y el deseo. Mis manos, mis labios y cada fibra de mi ser se entregaban al deleite, creando un escenario en el que la pasión se convertía en el lenguaje más puro y sincero. La forma en que Andrés me abrazaba y la manera en que Daniel descubría cada rincón de mi piel eran como pinceladas en un lienzo que iba más allá de lo terrenal, en el que la sexualidad se transformaba en un arte sublime. La madrugada llegó y, en un parpadeo, los instantes se volvieron eternos. Con el alba asomándose tímidamente por la ventana, me encontré reflexionando sobre lo ocurrido, saboreando cada detalle con una mezcla de asombro y gratitud. Esa experiencia, narrada hoy como un relato íntimo y personal, no solo rompió esquemas preestablecidos, sino que también nos permitió, a los tres, abrir un abanico de posibilidades donde el amor, el deseo y la pasión se entrelazaban sin restricciones. Mientras mis pensamientos vagaban en esa dulce melancolía, me di cuenta de que habíamos descubierto una nueva dimensión de conexión, una que iba más allá de lo físico y se adentraba en el terreno sagrado del alma. Con la luz del amanecer bañando la habitación, me senté junto a Andrés y Daniel, aún envueltos en la serenidad de los últimos instantes de esa noche mágica. La experiencia había dejado huellas imborrables en mi cuerpo y en mi mente, y cada caricia, cada beso, era el eco de un deseo inextinguible. Sentí que había renacido, que cada fibra de mi ser vibraba con una energía renovada, una vibración que me invitaba a explorar nuevas fronteras del placer y de la complicidad emocional. Ahora, al terminar de contarte este relato, me encuentro con una pregunta en el alma, una invitación a la reflexión. ¿Qué piensas tú de este camino de exploración y pasión? ¿Crees que debemos seguir abriendo las puertas a lo desconocido y a lo prohibido, o piensas que hay límites que nunca debemos cruzar? Me encantaría conocer tu opinión, saber si te has sentido identificado con cada suspiro, cada caricia y cada momento de esa experiencia tan única. ¿Te gustaría que continuara por este sendero de descubrimiento o prefieres que explore otros rincones del deseo? La invitación está abierta, y en cada respuesta se esconde la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en este eterno juego de la pasión.